bienvenidas, bienvenidos a este 25º Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. Damos la bienvenida a todas las salas de lectura, clubes de lectura, Libro Club Ciudad de México, IBI, Librobús, y bueno, a todas las que están haciendo fomento a la lectura, que están creando comunidades lectoras en todo el país, en toda América Latina, porque este es un seminario en donde intervienen todos ustedes. Les recuerdo también que es un seminario que está en el marco de la FILIC 41, donde también están sucediendo cosas, donde también se han sumado varios estados, 20 estados. La FILIC se deschilanguiza y sucede en otros 20 estados de manera simultánea. Entonces, bueno, sigan las redes sociales. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a esta última sesión del día de hoy, sabiendo que el día de mañana vamos a continuar y también vamos a hacer pues ya el cierre de este seminario. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues en este momento vamos a tener la presencia del maestro Gabriel Hernández, quien es licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Humanidades. Actualmente es profesor en la Maestría de Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco. Sus investigaciones se enfocan en el giro decolonial, abordando temas como narrativa en lenguas originarias, literacidad académica y narrativa criminal en América Latina. Ha compilado varias obras y forma parte de redes académicas. Sus recientes artículos exploran el fetichismo de la escritura, mito y narración en literaturas andinas, marcas de oralidad en la escritura y lo sobrenatural en el policial norteño. Y bueno, pues Gabriel, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos va a desarrollar este tema de la oralidad y la oratura. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué se está haciendo? Quédense aquí, compártanos a través de sus redes, compártanos en sus comunidades lectoras para que no se pierdan de este video. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues ahora sí, dejamos el espacio para ti y por favor vayan ustedes también pues escribiendo sus dudas, sus comentarios. Vamos a hacérselas llegar a Gabriel y bueno, pues el espacio es tuyo y nuevamente bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Perdón si de pronto hay escándalo, pero mis perritos son muy juguetones. Espero que no den lata. Bueno, presenté algunas diapositivas, entonces espero que ahí te estén viendo la 1, la carátula. Ahí hubo un poco, no sé, confundimos con el título, pero bueno, yo lo planteé así: literatura en lenguas originarias y la oralitura. Ahí está mi nombre nahuatlizado, Gabriel Tlahuilcoatl. Entonces, si le pueden dar, continuar, bueno, la siguiente diapositiva, que sería el índice de lo que me gustaría contarles hoy. Primero, la literatura en las lenguas originarias y un concepto de las epistemologías del sur, que se llama la colonialidad del saber. Después veríamos las diferentes etapas de la literatura en lenguas originarias. Después, la literatura de tradición oral versus contrapuesta, ¿no?, analizada con la literatura de la tradición demónica. Después, eso nos permitirá ver, pues, 3 conceptos básicos: la oralidad, la oratura y la oralitura. El impacto de los movimientos sociales del siglo XXI en toda América Latina. También los movimientos sociales, digamos, unos antecedentes en México como tal. Y bueno, la literatura actual en lenguas originarias, ¿no? Espero que todo esto nos permita llegar al último punto y poder comprenderlo. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, la literatura en lenguas originarias y la colonialidad del saber. Pues, nuestro primer tema, la colonialidad del saber, lenguaje, lengua y habla, ahí, porque me interesa que analicemos bien la idea de dialecto. Después, literatura y escritura alfabética, el fetichismo de la escritura y la literatura, ese es otro concepto. Y bueno, algo importantísimo, la escritura con pretensión estética.
si nos adelantamos en las diapositivas, en la que puse ahí una toma de pantalla del diccionario de la Real Academia Española para que veamos rápidamente, muy sucintamente, qué es el colonialismo. Bueno, la RAE lo define pues, bien y digamos, concretamente, ¿no? Es un régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. De ahí entenderemos que todos los que habitamos en América Latina, más bien dicho, en Abya Yala, pues hemos experimentado este colonialismo y que nuestra cultura está signada por ese colonialismo. Ahora, si adelantamos la diapositiva, ahí te deben estar viendo la fotografía de Aníbal Quijano, filósofo peruano. Cuando hablamos de colonialidad, creo que todo el mundo más o menos digamos, entenderá a qué nos referimos. Está la definición de la RAE, y es obviamente certera, pero bueno, el concepto es un poco más amplio, ¿no? No se refiere solamente a cuestiones económicas y políticas, sino con cuestiones más profundas. Esto Aníbal Quijano lo desglosa en tres cuestiones: la colonialidad del poder, que es lo que normalmente entendemos, lo que acabamos de leer del DRAE, pero dos importantísimas: la colonialidad del saber, a lo que entendemos como conocimiento, como cultura, también está mediado por una serie de patrones coloniales. Y eso irremediablemente lleva a la colonialidad del ser, a nuestra propia conformación identitaria y un montón de cuestiones que se discuten en América Latina, Abya Yala, y que ahorita, bueno, tocaremos al menos uno de los puntos. Pues si adelantamos la diapositiva en la que dice lingüística, no me quiero poner muy técnico, pero esta distinción es irremediable, ¿no? En la lingüística entendemos tres conceptos distintos. En el habla coloquial, en el habla cotidiana, estos se utilizan de manera indistinta y está bien, yo no estoy criticando eso, pero para poder establecer un estudio riguroso tenemos que hacer una distinción. Esta es la primera: lenguaje, lengua y habla. Bueno, si adelantamos la diapositiva para que se note la construcción, lo dejaremos aquí en algo muy sencillo. El lenguaje, cuando hablemos del lenguaje, nos referimos a la capacidad de comunicarse. Eso es el lenguaje según la lingüística sosoriana, ¿no? Lengua es un sistema de signos que ha sido adoptado, creado por una comunidad. Y habla es el uso particular que una comunidad le da a una lengua. Eh, Esa es la distinción básica entre lenguaje, lengua y habla, lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva. Bueno, sinónimos que nos permitirán entenderlo tal vez mejor, ¿no? Lenguaje, ya quedamos que era la capacidad de comunicarse. Lengua es sinónimo de idioma y el habla es el dialecto. En ese sentido, los que estamos aquí ahorita en esta sesión, yo mismo, bueno, estamos hablando en la lengua castellana, en la lengua española, ese es un idioma. Sí, pero no se habla español igual en todos lados. Esa es la idea de el habla. Hay una predilección por ciertas palabras, por ciertas construcciones que caracterizan a distintas hablas. Ahora, esas hablas es sinónimo de dialecto. Entonces, para que nos entendamos, yo ahorita como poseo la capacidad de lenguaje, soy capaz de comunicarme y de locubrar un discurso. Lo estoy haciendo en la lengua española, en la lengua colonizadora, pero en el habla, bueno, en el habla mexicana de la Ciudad de México, es decir, estoy empleando un dialecto. Esto es por demás pertinente porque desde la visión neurocentrada y neohispanista y todo ese tipo de cosas, se suele hablar de las lenguas originarias como dialectos, y en el sentido de lenguas menores o de menor importancia, y no, el maya, el náhuatl, el quechua, el aymara, el guaraní, todas son lenguas
y cada una tiene diferentes dialectos, exactamente igual a como ocurre en el español o en cualquier otra lengua. Bueno, habiendo hecho esta distinción, podemos seguir a la siguiente diapositiva. En cuanto a las lenguas mexicanas, bueno, no sé si lo sepan, si no, bueno, acá está la diapositiva. En México tenemos 11 familias lingüísticas que conforman 68 lenguas, las cuales tienen 365 variantes. La idea de que en México solamente se habla español, ahorita lo revisaremos, pero no es una idea acertada, ¿no? Es una idea tremendamente neocolonial. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues ya no pude hacer acá todo la diapositiva tal, pero me encontré esta en la web y me gustó mucho. Creo que deberíamos de pensar más bien a México como un país multicultural y obviamente multilingüe, en el cual, bueno, cabemos todos, ¿no? No nada más el español, otras 68 lenguas. También aquí hay que decir que el español no es ni siquiera la lengua oficial mexicana, ¿eh? Son 69 lenguas oficiales en México. Claro, ya sé, en la práctica eso es totalmente incorrecto, ¿no? O eso no pasa, pero bueno, al menos en el papel sí. Si seguimos a la siguiente diapositiva, en la que, bueno, aparecen dos figuras, ahí también me las encontré en la red y me parecieron muy idóneas para esta discusión. Eh, Debido a nuestra conformación cultural, hemos identificado a la literatura con la escritura alfabética. Acá podemos ver la caricatura de Miguel de Cervantes, obviamente con una pluma, bueno, obviamente es una pluma de ganso, ¿no? De ave, pero bueno, es una pluma, pero se nos ha olvidado, o más bien nunca nos han mencionado, la imagen que está al lado, una estatua, es la estatua de Homero, el creador, supuesto creador de la Ilíada y la Odisea. Si lo ven, él no trae una pluma, trae una lira. ¿Por qué? Porque literatura y escritura alfabética no son sinónimos. La humanidad no inventó la escritura alfabética para crear literatura, la creó para llevar impuestos. Literatura y escritura alfabética es hasta la modernidad cuando aparece esa unión. Por eso vemos a Homero con una lira. La literatura era para ser cantada, para ser dicha. Es decir, el vínculo primigenio es entre literatura y oralidad, no entre literatura y escritura. Bueno, nos seguimos a la siguiente diapositiva. Aquí aparece el viejito que está ahí. Bueno, nada menos que Martin Linhart, uno de los grandes estudiosos de la literatura andina. A la izquierda arriba está una de las ilustraciones coloreadas de la nueva Coronica y Buen Gobierno de Huamán Pomadayala. Los de abajo es dos ediciones del gran libro de Linhart, La voz y su huella. Y bueno, cuando él estudia la literatura andina, advierte una cosa, que ya lo he venido anunciando. Nuestra idea de la literatura está marcada por el fetichismo de la escritura. Creer que solamente la literatura se da a partir de la escritura. Yo me he topado incluso con gente que ante estos términos de literatura oral le parece un oxímoro un poco afortunado, un equívoco como tal, entendiendo que literatura viene etimológicamente de letra, pero no, la literatura, bueno, lo repito otra vez, en su origen, en su inicio, originalmente es oral. Solamente el advenimiento de la modernidad hizo la reunión entre literatura y escritura. Y en el caso de Abya Yala, bueno, la imposición colonial española eurocéntrica, que mediante esta distinción marcaba una supuesta superioridad de la cultura occidental en contra de las culturas originarias. Bueno, no caigamos en el fetichismo de la escritura, por favor. La siguiente diapositiva sería la primera distinción que tendríamos que hacer entre literatura y escritura. Eh, bueno, hay una básica, no toda escritura es literatura, ni toda literatura es escritura. Hay una escritura que tiene una pretensión, que aspira, ¿no? Tiene una intención por comunicar.
Y bueno, si nos siguiéramos bajo el modelo de Jacobson de las 6 funciones de la lengua, solamente una de esas funciones de la lengua tendría como pretensión una cuestión estética, es decir, literaria, la función poética de la que habla Jacobson. Bueno, ahorita nosotros nos basta con entender que no toda la escritura es literatura, ni toda la literatura es escritura, que hay una escritura muy particular que está vinculada con la ficción. En los últimos décadas, bueno, eso también se ha puesto en entredicho, pero digamos, con lo que normalmente llamamos literatura, bueno, no toda es escritura, ni toda la escritura es literatura. Eh, pasamos la diapositiva, por favor. Pues ahorita deben estar viendo esta de las etapas de la literatura en lenguas originarias. Acá va a ser importante hacer un pequeño recuento, porque siempre que uno menciona literatura en lenguas originarias o en lenguas indígenas, bueno, irremediablemente vienen a la mente el Popol Vuh, ¿no? Los poemas de Nezahualcóyotl, y ciertamente son literatura indígena, ya lo veremos, pero no solamente, ¿no? Esa percepción que tenemos proviene de, pues, el Estado neocolonial que ha querido dejar a los indígenas en el museo en el pasado. Bueno, es necesario, pues ahora sí que quitar esas telarañas. La siguiente diapositiva, por favor. Acá ciertamente utilizo libros, pues bueno, es para que me entiendan un poco, ¿no? A la izquierda tienen 15 poetas del mundo náhuatl, compilado por Miguel León Portilla. El en medio es La Nueva Crónica y Buen Gobierno de Huamán Pomada Ayala, y a la derecha es el glifo de Nezahualcóyotl. Bueno, con esto quería representarles que antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista, claro que había una literatura en lenguas originarias, ¿no? Si era literatura como la entendemos actualmente, evidentemente no. Nuestro entendimiento de la literatura está sesgado por una visión occidental, colonizadora, eurocéntrica, pero claro que existía. Conocemos mucho de eso. Bueno, el eurocentrismo colonizador se encargó de destruir la inmensa mayoría de esta literatura, aunque queden algunos textos y sobre todo en la tradición oral. Bueno, acá hubo un lingüicidio y bueno, toda una serie de destrucción que hicieron los colonizadores. Pero bueno, es obvio que hay literatura anterior a la llegada de los colonizadores. Siguiente diapositiva, por favor. Durante la colonia, aparece, digamos, propiamente lo que serían los libros o la escritura. ¿No? No fue obviamente obra y gracia del espíritu colonizador. Por ahí he visto algunos neohispanistas, ¿no? Bastante criticables, pero ufanarse de que el náhuatl fue una de las lenguas que tuvo por primera vez una gramática, ¿no? Antes que muchas lenguas modernas. Y eso es cierto, pero los motivos por los cuales la teníamos no eran muy buenos. Era simplemente para extirpar las idolatrías, ¿no? Había que conocer las cosmovisiones mesoamericanas, andinas, caribeñas, para poder extirparlas. Ahora, también es cierto, por otra parte, que las élites indígenas, pues tuvieron un trato distinto que el de la población, digamos, común, ¿no? Aprendieron a escribir primero en latín antes que en español, ¿no? El español es una lengua vulgar, es un latín mal hablado. Y a partir de eso, como una forma de preservar la memoria, aparecen esta serie de libros. A la izquierda, a la derecha están viendo el Popol Vuh, de los antiguos mayas quiché. Al centro arriba, el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, el libro de los libros del Chilam Balam, del cual hay varias ediciones, los comentarios reales del Inca Garcilaso, la nueva coronica y buen gobierno de Huamán Poma.
Obviamente son escrituras coloniales, es decir, hechas durante la colonia, pero eso no les resta que sean escritos en lenguas originarias, producto de los pueblos en lenguas originarias. No, no desaparecieron como suele decir la gente. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, ahí les tengo tres imágenes. La izquierda es una ilustración de lo que llamaron la guerra de castas en México. Un nombre mal empleado, pero bueno, como es de uso común, vamos a dejarlo así, no es el tema de esta disertación. En medio está una pintura de Diego Rivera que se llama La Maestra Rural, y a la derecha está José Vasconcelos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió acá? Cuando hablamos de colonialismo y lo que he planteado ahorita, sobre todo el lingüicidio, la destrucción de las culturas originarias, bueno, es obvio que la colonia tiene muchísimo de eso, pero hay una parte que no tienen. Piensen en esto, cuando nuestros países surgen como tal en el siglo XIX, por ejemplo, en México en 1820, el 70% de la población tenía como lengua materna una lengua originaria. Solamente el 30% hablaba español. 100 años después, y piénsenlo ahora, casi 200 años después, esa proporción se ha invertido. ¿Por qué? Porque libremente decidimos que el español era una mejor lengua que nuestras lenguas originarias. No, el problema es el señor que está a la derecha. Bueno, obviamente no es nada más él, pero él es el de los principales propiciadores de esto. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a partir de lo que está en medio, de lo que él llamó las cruzadas alfabetizadoras y del mito del mestizaje, que bueno, tampoco es mucho el tema, o no me podré yo profundizar aquí, pero pueden seguir, por ejemplo, las conferencias que ha dictado Federico Navarrete, están en YouTube sobre México sin mestizaje, porque, bueno, los invitaría a pensar en esto. Si en realidad hubo un mestizaje en nuestros países, bueno, ahorita estaríamos hablando nahuañol y no estamos hablando nahuañol, estamos hablando español. Eh, en la basílica no estaría la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, estaría Coatlicue, y tal vez al lado la Virgen, Coatlicue y al lado la Virgen de Guadalupe. Eso sería un auténtico mestizaje. Pero acá no se dio, acá lo único que se dio fue la pretendida occidentalización de los indígenas, jamás se dio la indigenización de los occidentales, lo cual hubiera provocado un auténtico mestizaje. Acá lo que hay es un proceso de blanqueamiento y la idea de que el mejor indio es el que no es indio. Bueno, eso hizo un montón de daño a nuestra cultura. Prueba de ello es, si ponen la siguiente diapositiva, fue un caso reciente. Un chico que se quejó en las redes sociales porque en Oaxaca, bueno, ya saben, la gentrificación y el extractivismo cultural, bueno, se quejaba de que los letreros estaban escritos en inglés y no en español. Bueno, habría que decirle al chico que en México hay otras 68 lenguas, que así como se ofende porque solamente están en inglés, deberíamos ofendernos porque solamente están en español. Pero bueno, es la idea del mestizaje y de una cultura supuestamente mestiza. En realidad, una cultura occidentalizada, blanqueada, que aspira al occidental y que aspire a dejar de ser indígena, porque siempre lo han visto con menosprecio nuestras élites culturales. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. La leyenda del mestizaje. Bueno, en México tenemos un montón de ejemplos en la que les deben estar mostrando. A la izquierda está la pintura de Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? A su derecha está Octavio Paz, que, qué mal habló de la Malinche, ¿no? Desde toda la misoginia y la blanquitud que se puede ser, desde ahí él lucubró un discurso en contra de la Malinche. Claro,
alguien que fragó su prestigio y su éxito siendo amigo de todos los vanguardistas franceses y europeos, critica a una mujer, ¿no? Bueno, cosas que pasan en una república neocolonial. La imagen que está a la derecha extrema, obviamente, la Virgen de Guadalupe, a su izquierda está la Coatlicue. Se las pongo así porque, bueno, tampoco dará tiempo ahorita, pero es bueno que puedan investigar toda la simbología de la Virgen de Guadalupe, las estrellas que están en su manto, el cuerno de la abundancia que está abajo, todas son cuestiones furtivas mediante las cuales la cosmovisión indígena se pudo plasmar durante la colonia. No es sincretismo, es un ocultamiento. Y la pintura que está en medio, bueno, es una litografía, espero que se alcance a ver bien. Es un edificio que hoy pertenece a la UNAM y bueno, en realidad está atrás de lo que es la Suprema Corte de la Nación. Allí en el rincón, la realidad no creo ni siquiera que se alcance a ver, pero allí en el rincón, allí estuvo resguardada la Coatlicue durante siglos, porque se le consideraba demoníaca, estaba ahí encerrada. Eso habla mucho de nuestro estado neocolonial. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Eh, un poco para hablar poco de la actualidad, afortunadamente eso ha ido cambiando. Hoy incluso el Estado mexicano, que durante más de 2 siglos se dedicó a combatir las culturas originarias, bueno, ahora de una época para acá, más o menos de los 70s, 80s para acá, muestra otra cara, ¿no? Las imágenes que están ahí arriba a la izquierda es ahora una colección de cómics en lenguas originarias, por ejemplo. Al centro vemos la convocatoria del Premio de Lenguas Indígenas de América que otorga la Universidad de Guadalajara. Van a otorgar el premio, bueno, como cada año en la FIL Guadalajara el próximo mes. Eh, Han aparecido nuevas editoriales que eso lo haremos un poco al ratito, pero bueno, aquí está Otra Librura, especializadas en literatura en lenguas indígenas. Hay incluso maestría, esta que está aquí, de maestría en estudios amerindios y educación bilingüe en la Universidad de Querétaro, además de universidades interculturales. Abajo al centro está mi amigo Miquel Ruiz, el último ganador del premio Netzahualcóyotl, que otorga, bueno, organiza la UNAM como parte del Festival de las Culturas Originarias. Abajo a la izquierda vemos ahora la próxima inauguración de la Universidad de las Lenguas Indígenas. Es decir, en los últimos años, las últimas décadas, ha cambiado mucho, digamos, la relación entre el Estado con las culturas originarias, sin que ello signifique que hemos llegado a lo ideal ni nada, pero bueno, por lo menos ya no tienen la idea vasconceliana. En gran medida, y quisiera que cambiaran aquí la diapositiva, esto, sobre todo en el caso de México, tiene que ver con el surgimiento del EZLN en las diapositivas. Acá, bueno, parte del arte zapatista, pero sobre todo la imagen de arriba a la derecha es el momento en el que derriban la estatua del colonizador español en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, es importante porque, bueno, ahora probablemente nos parezca más natural, pero en 1994, el 1 de enero, México se despertó con la noticia de que los indígenas no estaban en el museo, que todavía existíamos y todavía estamos acá y llevamos 500 años resistiendo. Este, el auge de la literatura en lenguas originarias no se entendería sin estos movimientos sociales, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la literatura y de la tradición. La literatura sin escritura alfabética, la tradición oral o la tradición de la memoria, la oralidad con pretensión estética y, pues ya, de la literatura escrita en lenguas originarias, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Hace rato les mencionaba que claro que había una literatura antes de la llegada de los españoles, ¿no? Bueno, eh, aquí están unos glifos mayas. Debido a la destrucción colonial y luego el desinterés de nuestras élites criollas
y después republicanas por las culturas originarias, la verdad es que no sabíamos leer la escritura maya. El vato que está aquí con su gatito, muy bonito, es Yuri Nosorov, un soldado ucraniano lingüista que sin haber visitado Yucatán, llegó a sus manos uno de los textos mayas y logró descifrar, decodificar la escritura maya. Esto es importante porque, bueno, tampoco crean que es un discurso antieuropeo, ¿no? En realidad tiene que ver más con el poder, como mencionaba Aníbal Quijano, pero claro que había una literatura y también había una escritura sin el alfabeto fonético. El alfabeto fonético no es la gran maravilla que suele pensar Occidente, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva. Acá, bueno, yo creo que no hay un intelectual más importante en la actualidad en nuestro país, Yasnaya Elena Aguilar Gil. A ella la pueden seguir en una columna que tiene en El País y un montón de conferencias que están allí en el YouTube. Y quisiera hacer aquí énfasis sobre un punto que ella toca. Siempre se ha hablado de la literatura de tradición oral y se le da demasiado énfasis a la vía de comunicación, es decir, a la oralidad. Bueno, en realidad entonces tendríamos que hablar de la otra literatura como una literatura de tradición escrita, pero nunca hacemos esa acotación, siempre lo dejamos solamente en literatura, no hacemos énfasis en su vía de comunicación, la escritura. Bueno, en parte porque centrarnos en la idea de tradición oral ha impedido que se resalte lo que realmente importa, que es la tradición mnemónica o la tradición de la memoria. Lo que transmite la tradición oral no es oralidad solamente, esa es la vía de comunicación, pero lo que transmite es una serie de saberes ancestrales, de cultura, y eso es lo que nos debería de importar, más allá de si es oral o es escrita. Eso es un simple medio de comunicación que uno puede elegir uno u otro sin que ninguno de los dos, alguno sea superior al otro. Simplemente son dos canales distintos. Entonces, bueno, la literatura en lenguas originarias no solamente proviene, digamos, de la tradición oral, en realidad proviene de una tradición mnemónica, tradición de la memoria, recordarnos quiénes hemos sido. Bueno, si brincamos la diapositiva, así como hicimos entonces con la literatura escrita, bueno, con la oralidad deberíamos hacer lo mismo. No siempre que empleamos la oralidad lo hacemos con fines poéticos. Lo utilizamos para ir al mercado, para comunicarnos con nuestros vecinos, para dar charlas en YouTube. Esa es una oralidad con pretensión comunicativa, pero también hay una oralidad con pretensión poética, desde Homero, si recuerdan la diapositiva que vimos hace un tiempo. Bueno, a esa oralidad con pretensión poética, bueno, habría que ponerle un nombre, ¿no? Claro, desde la academia eurocentrada y blanca que nos domina, obviamente no se habían preocupado por estas cuestiones teóricas. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, y obviamente no iba a pasar en Europa. Pasó en África. Este intelectual que están viendo, senegalés, si no me confundo ahorita, son los nervios, pero si no mal recuerdo, senegalés, Yoro Fall, y otros intelectuales, pero Yoro Fall vino al Colegio de México, al Colmex, y dictó una cátedra sobre algo que en francés se dice orature. Bueno, no se pronuncia así, pero para que me entiendan, ¿no? En francés se escribe orature, lo cual llevaría a que la traducción al español debería haber sido oratura. ¿A qué se refiere la oratura? Bueno, a la literatura de tradición oral, que ahorita acabamos de ver, en realidad deberíamos nombrar literatura de tradición mnemónica o de tradición de la memoria, que se ha transmitido mayoritariamente a partir de la oralidad. Eso es cierto, pero no está intrínsecamente ligada a la oralidad o no tiene por qué estar restringida a la oralidad. Y bueno, eso sería la oratura, la oratura. El problema es que la traductora del Colmex utilizó oralitura en lugar de oratura. Entonces, en los estudios en toda Avia Yala, hay una gran confusión entre qué es oratura y qué es oralitura.
y en torno a qué se le debe mencionar o qué no se le debe mencionar. Y bueno, un poco es lo que vamos a explicar ahorita. Este, la siguiente diapositiva, por favor. A partir de lo que les he comentado ahorita, entonces tendríamos el binomio típico de la colonización, la disputa entre escritura y oralidad. La visión eurocéntrica hizo pensar que la escritura era superior a la oralidad porque, bueno, por un montón de sinsentidos que ahorita no vale la pena discutir ya para qué, pero bueno, tenemos, o lo que hemos visto hasta ahorita, que no es entre escritura y oralidad, ¿no? Sino que hay una escritura con pretensiones estéticas, con pretensiones poéticas, a la cual llamamos literatura, y hay una oralidad con las mismas pretensiones estéticas, las mismas pretensiones poéticas, que no había recibido nombre y que ahorita nombraríamos oratura, ¿no? Siguiendo a Yorofal. Siguiente diapositiva. Esa distinción era, digamos, aceptable o funcionaba cuando entendíamos que la literatura en lenguas originarias era la recopilación o la traslación a la escritura de discursos literarios de la oralidad. Es decir, los poetas, los cantantes, porque, bueno, a la hora de oralidad tendríamos que entender algo performático, es decir, que la literatura oral no es solamente hablar. Recuerden la imagen de Homero que les propuse hace unos momentos. La literatura oral va acompañada de música, de baile. Piensen, por ejemplo, ahora, cuando hablan de las letras de las canciones, en inglés se les llama lyrics. Lyrics viene de lírica. Entonces, esta, digamos, confusión que ha hecho, bueno, es evidente que gran parte de la literatura en lenguas originarias es una literatura oral, es decir, oratura, y que si la conocemos en un formato de escritura es porque ha sido trasladada un poco artificialmente, ¿no? Es decir, hay alguien que sabe escribir y pues lo traslada al papel. Bueno, hasta allí era, digamos, medianamente simple entender la diferencia entre la literatura en lenguas originarias y lo que llamaríamos la literatura occidentalizada. Una era oral y otra era escrita. Bueno, hasta ahí más o menos quedaba claro. El problema es las imágenes, los libros que están viendo ahorita. Bueno, primero, Tlilamat de Natalio Hernández, El origen de la noche de Miquel Ruiz, Solo por ser mujer de Marisol Quemó, El eterno retorno de Francisco Antonio León Cuervo, todos escritos en lenguas originarias. El de la izquierda es en náhuatl, el siguiente, El origen de la noche, es en tzotzil, el de Sol Quemó es en maya y el de Antonio León Cuervo, si no me confundo, bueno, perdón, son los nervios, pues no me confundo, es Mazahua. Este, bueno, estos libros que están viendo, bueno, las imágenes que hay, estos ya no pertenecerían a la literatura de tradición oral. No quiere decir que no pertenezcan a la literatura de tradición mnemónica, sino que ya son escritores. No lo hacen en la oralidad y luego lo trasladan a la escritura, sino que son escritores indígenas que escriben en lenguas originarias. Acá es donde aparece el problema y entonces, ¿cómo llamamos a esto? Porque oratura ya no es, oratura lo dejamos para la literatura de tradición mnemónica, pero que se transmite a partir de la oralidad. Esta es literatura de tradición mnemónica, pero escrita. Bueno, si adelantamos la diapositiva, ahora sí aparecerá la correcta distinción entre oratura y oralitura. Si recuerdan, teníamos la comparación entre escritura y oralidad, ¿no? Con la literatura y la oratura como sus dos vertientes estéticas. Bueno, la oralitura se inserta en los intersticios de la escritura y de la oralidad. ¿Por qué es oral? Porque proviene de la tradición oral, de la tradición de la memoria, del conocimiento ancestral, de las cosmovisiones originarias y sobre todo de nuestra forma de entender la literatura. Pero se escribe.
esto, el primer texto oraliterario, para que nos pongamos de acuerdo, lo mostré hace rato, bueno, uno de los primeros, La Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Pomada Ayala, al cual criticaban de utilizar un mal español. No era un mal español, era un español quechuizado. Y recordarán lo de lenguaje, lengua y habla, ¿no? Bueno, esta oralitura es la que ha planteado en realidad, ahora sí, graves problemas a la visión neurocéntrica de la literatura. Vamos a avanzar. Bueno, en antecedentes del siglo XX, vamos a tocar estos temas: la literatura indigenista, Mariátegui, la vanguardia andina, la generación transculturada. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, pues no me va a dar tiempo. ¿Cuándo aparece el indio, lo indio en la literatura? Bueno, primero fue un elemento decorativo para las fantasías delirantes de criollos, ¿no? Que se enfrentaban a la gran naturaleza latinoamericana. Pero a finales del siglo XIX aparece una literatura indianista, indigenista, que, bueno, acá hay dos de los principales representantes, ¿no? Clorinda Mato de Turner con Ave sin Nido y Rosario Castellanos con Balú Canán. Pero, si se dan cuenta, el concepto está bien empleado. Indianista porque trata de indios e indigenista porque trata el tema indígena. Pero, si seguimos la siguiente diapositiva, bueno, a la persona que están viendo acá, bueno, el retrato es José Carlos Mariátegui, peruano, el fundador de Amauta. A la izquierda están viendo la revista Amauta y arriba el fantástico boletín Titicaca, que mientras estaban las vanguardias en toda América Latina, bueno, hubo una vanguardia andina, la de Gamaliel Churata en el boletín Titicaca, que ya publicaba poemas bilingües quechua español, aymara español e incluso poemas monolingües, solamente en quechua y solamente en aymara. Esto tiene mucho que ver con el resultado de la guerra en el Pacífico en el Perú. Acá en México no tuvimos ese tipo de vanguardias porque, bueno, ya saben, tuvimos a José Vasconcelos. Pero bueno, José Carlos Mariátegui hace una especificación muy oportuna. La literatura indianista, la literatura indigenista, de la que acabamos de hablar, no es literatura indígena. Para que sea indígena, tiene que ser creada por indígenas. Esa pequeña diferencia es una enorme diferencia. Claro, para que lleguemos a eso están las excepciones, como el boletín Titicaca, pero para que lleguemos a eso hubo de pasar otra cosa. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es la que se conoce como la generación transculturada. Augusto Roa Bastos, José María Arguedas, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo y Joao Guimarães Rosa. Sobre todo acá me quiero quedar con el taita José María Arguedas. ¿Por qué? Porque en realidad él proviene de la cultura quechua, ¿no? A eso se refiere transculturado. Fue a la universidad, se hizo antropólogo, después escritor, pero al igual que todos los que están acá, no aprendieron a escribir para volverse occidentales. Escribieron desde lo que hemos llamado ahorita la tradición de la memoria, la tradición mnemónica. Si bien a excepción de Arguedas no son indígenas, sí son escritores que se indigenizaron. Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias es tal vez la historia que más ejemplifica esto. Asturias se va a París El para uso conocer a de la las vanguardia antigüedades parisina y allí y muchas conoce el veces Popol Vuh, hemos cuya visto primera también traducción es al cómo francés, no al en su español. interés Y ahí descubre lo que debió haber y descubierto estamos en su aquí tierra, pero que por también el proyecto neocolonial no logra, nos no conoció, y porque pum, de ahí sale Hombres de Maíz. somos Toda esta personalidades que nos literatura, pero bueno, especialmente Hombres de Maíz, inentendible yo he demostrado para la versión occidental de nuestra cultura. Alicho Alichu Macero dijo que el Pedro Páramo de Juan Rulfo nadie lo entendía, estaba desordenado, no sabía escribir. No, estaba escribiendo desde la tradición de la memoria. Estaba creando oralitura. Por eso no lo pudieron entender.
Bueno, tiene que tener una siguiente lengua originaria o tradicional, diapositiva. tiene que habitar solamente Esto esos recae en territorios. los movimientos sociales del siglo XXI también. Arriba a la izquierda estamos viendo una fotografía cuando el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Que ejemplifica muy bien lo que Y aquí nuestras en la ciudad élites criollas desafortunadamente no todavía sucede piensan, eso. ¿no? Hay muchísimos Fuera artesanos indios, que si tratamos recuerdan de dignificar la la golpista de forma Estado en en que nos Bolivia, comportamos contra este juró su sistema cargo sobre la capitalista, contra Biblia, este ¿no? sistema de consumo, contra este Pero en sistema de contrapartida competencia. está la Incluso imagen que está al en las centro regiones arriba, indígenas se son el da. movimiento No social de en significa Chile de que hace algunos años, el y esta idilio imagen es indígena mi sea favorita. Vean, permanente. También en los están contextos obviamente las banderas chilenas, pero hasta arriba indígenas está o la bandera urbanos se llegan mapuche. a dar estas dos modalidades. A la En la derecha ciudad lo que está estamos tratando el de hacer es ejército buscar esta zapatista, identidad en el y no va a zapatismo. tener importancia Abajo esta están los dos identidad si no se sabe representantes para qué. huijaricas que Oigan, fueron hasta ustedes la o ONU, chicos les que nos están llevaron un escuchando juicio aquí y o le poniendo ganaron atención, para evitar la para instalación qué de es una necesaria la identidad transnacional si canadiense no que se aplica, venía si no es a hacer lo que práctica, si no la hace consumimos todos los días? el Yo gran creo que es capital y el papel muerto eurocentrismo, si no se aplica, extractivismo. si no se consume. Abajo Y a está el nosotros en el movimiento caso indígena en particular nos ha Ecuador y servido bueno, para el otro de organizarnos, la figura para del legitimar nuestros presidente Evo derechos Morales en humanos, la para ONU. legitimar el Entonces, uso de los recursos paulatinamente, como públicos decíamos que tengamos hace a través de los unos impuestos para la instantes, aplicación en ha nuestro aparecido más la noción de pueblo. nuestras culturas como Nosotros somos culturas multiculturales, multilingües, y eso nos deberá llevar también a multiliterarias, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Los antecedentes en México. Bueno, por centrarme nada más en México y en los últimos años. Bueno, el primero es, bueno, ahí es que ahí aparecen los dos principales. El padre Ángel María Garibay y Miguel León Portilla. Que bueno, uno puede discutir con ellos y tener algunos puntos discutibles. Claro, han pasado algunos años desde la publicación de sus libros, pero su aporte es innegable. En la época en la que nuestras élites culturales se preguntaban, bueno, ni siquiera se preguntaban si había indios, ¿no? Octavio Paz y Samuel Ramos simplemente los indios no existen y si existen son muy primitivos, hay que civilizarlos. En esa misma época, Miguel León Portilla demuestra que hay una filosofía náhuatl que como lo que estamos hablando, pero en filosofía no se va a ajustar a los términos de Occidente. No tendría por qué. Bueno, a la izquierda está Carlos Montemayor, uno de los grandes indigenistas en México a partir de la década del 90. El auge de los escritores en lenguas indígenas le deben un montón a él. Y a la derecha, el pintor Francisco Toledo, el pintor zapoteca, ahí con los papalotes que tanto le gustaban, que tiene todo un movimiento cultural, artístico en Oaxaca, totalmente de resistencia cultural y probablemente sea el polo indígena más fuerte en México, ¿no? Sin estos aportes sería difícil pensarlo en la actualidad. Bueno, pues de todo este recuento, la siguiente diapositiva. Como les comentaba, el eterno retorno de Francisco Antonio de León Cuervo, acá es donde aparecen los problemas. Yo les diré que es una novela, pero Luz María Lepe Lira, una investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, en estos temas probablemente la mayor autoridad que hay en México, ella hace una clasificación de la literatura en lenguas originarias y la divide en tres grupos. El primero sería la traslación a la escritura de la literatura que hemos hablado de tradición oral, ¿no? Es decir, el discurso oral, la literatura oral, la oratura, bueno, llevada a un registro escritural. Ese sería el caso A. El caso B sería la literatura indígena, la oralitura, a partir de lo que hemos visto acá, es decir, ya escrita, pero que representa, abreva, viene de estos relatos de la tradición oral, lo que veíamos con la generación transculturada. Ese sería el grupo B. Bueno, a partir de la década del 90 del siglo pasado, y ya con muchísima fuerza en este siglo XX, a partir de los aspectos que acabamos de ver, bueno, surge un tercer grupo de literatura en lenguas originarias. Son escritores profesionales, escritores que pues, van a la universidad, son intelectuales,
y que escriben literatura, ¿no? Ahora, el problema es que pues, esa literatura no es en la convención de lo que estamos entendiendo desde Europa, desde la visión eurocentrada sobre literatura. Hago esta aclaración porque, bueno, el eterno retorno, pues la versión básica sería ponerlo en narrativa, ¿no? Ya saben, yo diría que es oralitura. Pero esta novela de León Cuervo fusiona lo que hemos estado hablando. El personaje, el protagonista es Shuba, un indígena mazahua, que se topa con la sirena, un ente sobrenatural que le roba el alma. Y entonces Shuba va a hacer todo lo posible para recuperar su alma. Esto proviene de la tradición mnemónica mazahua. Es decir, lo que ha llevado es un mito mazahua a la literatura. Pero bueno, estoy contando apenas una parte de la historia, porque en la segunda parte, Shuba se encuentra con la colonización religiosa. Hay un padre que le dice que pues, para poder salvar su alma se tiene que catequizar, volverse cristiano, y algo muy importante, cambiar su nombre. Entonces Shuba se convierte en Francisco, pero como no pueden pronunciar Francisco, porque esos sonidos no existen en la lengua mazahua, queda en Pancho. Es decir, se acultura, se occidentaliza. Irremediablemente va a morir porque el hechizo de la sirena está muy fuerte y cuando llega a lo que conocemos como el inframundo, lo está esperando su perro Boggio. Pero cuando le pregunta al perro, ¿a quién estás esperando? Estoy esperando a mi dueño para pasarlo al otro lado. Mi dueño se llama Shuba. El personaje le dice, yo soy Shuba. No, tú eres Francisco. Sáquese, ¿no? Yo voy a pasar a mi dueño es Shuba, no Francisco. Bueno, eso lo pueden ver en esta bonita edición de descarga gratuita, es Premio de Lenguas Indígenas de América, creo que de 2018, no alcanzo a ver ahorita, digamos, pueden, pueden acercarse a ese libremente. Acá les pongo un libro un poema solamente de Natalio Hernández, probablemente el gran maestro de poesía en lengua náhuatl en la actualidad. Les hice la toma de pantalla para que vean que lo pueden ver en la red. Eso está publicado en Círculo de Poesía, dependiente formada por la UNAM, y aparece en la lengua náhuatl de la variante de Veracruz. Al principio hablábamos de lengua y habla, ¿no? De idioma y dialecto. La lengua náhuatl obviamente tiene sus dialectos. El más poderoso en la actualidad probablemente sea el de la Huasteca. Yo estoy aprendiendo a hablar apenas poquito, pero el de la región centro-alto, ¿no? El de Momoshko en Milpalta, entonces no lo voy a leer porque lo voy a leer mal, pero bueno, pueden acceder a esta cuestión bilingüe y eso nos llevaría a una gran pregunta. ¿Por qué lo escriben en formato bilingüe si finalmente lo vamos a leer en español? Bueno, es un acto de resistencia. A todos los pueblos originarios en México, bueno, y en toda América Latina y Ayala, están obligadas al bilingüismo, es decir, hablar su lengua originaria y hablar español. A eso los ha obligado el Estado neocolonial. A los mestizos, a los monolingües en castellano, nadie nos obliga a aprender una lengua originaria. Bueno, como diría mi admirada Yasnaya Aguilar Gil, están perdiendo un mundo de conocimientos, otra visión del mundo, que nos han, que nos han quitado. Si yo les preguntara ahorita por qué no hablan una lengua originaria, estoy seguro que cada uno de ustedes me dirá, pues porque no me la enseñaron en mi casa. Se empiezan a arrastrar en su árbol genealógico, hay una persona que hablaba una lengua originaria y ya no la transmitió a las demás generaciones por lo que vimos al principio. Nadie quiere heredar el racismo y la exclusión, pero bueno, es obvio a mí ningún estado me va a decir en qué lengua puedo hablar y en qué lengua no puedo hablar y qué puedo retomar de lo que me han arrebatado
En la región andina, los amigos que nos están viendo por allá entenderán muy bien esto, es el concepto del cholo. Es decir, el cholo es el fracaso del mestizaje, que no quiere blanquearse, sino regresar a lo indígena. Y en términos más académicos, aunque de un cimarronaje académico, es lo que la intelectual, bueno, boliviana Silvia Rivera Cuisicanqui nombra lo cheje, ¿no? No mestizo, lo cheje. Ahí los invito a que investiguen esos conceptos si es que les agradan. Bueno, la siguiente diapositiva, y entonces ahora sí ya está en español el gran poema de Natalio Hernández. Bueno, lo pueden leer, lo pueden buscar, no necesitan de mí para esa mediación. Entonces, si quieren, le damos a la siguiente diapositiva para los otros casos. En la siguiente diapositiva aparece, todavía no está publicado hasta donde yo sé, pero recibió el Premio de Literaturas Indígenas, también el PLIA, hace 2 años. Hace un año debió haberse presentado el libro en la FIL de Guadalajara, pero bueno, ya saben cómo son estas cuestiones presupuestales. Pero bueno, yo tengo el libro porque me pasó el PDF de las pruebas editoriales Florentino, el autor es Florentino Solano, Tunsavi, si no me estoy equivocando, ahorita me disculpan si me equivoco, pero los nervios de estar en transmisión siempre hacen esto. Pero les pongo porque acá está, si con Natalio Hernández obviamente es poesía, ¿no? Digamos, la forma pura de la literatura, con la oralidad. Oye, no hay nada más bonito que escuchar a Natalio leyendo sus poemas, ¿eh? Los acaba de venir a presentar a mi pueblo y yo casi me muero de la emoción. El caso de Antonio León Cuervo y el Eterno Retorno, decíamos que va en esta línea de Luz María Lepe Lira de retomar la tradición de la oralidad, la tradición mnemónica y reconfigurarla en cuestiones narrativas, digamos, actuales, incluso tendría un poco la forma de novela, ¿no? Pero la danza de las balas es que no sabría decirles qué es. Aparece, si lo googlean, como una crónica. Es la crónica de... Hay en Metlatónoc, en la Sierra Guerrerense, de donde es Florentino, una fiesta, un carnaval, una festividad de Metlatónoc, ahorita no le acuerdo exactamente cuál es, pero mientras la comunidad está festejando, bueno, hay un altercado con los soldados, ¿no? Y los soldados abren bala contra la población, algo muy recurrente en estos casos. Lo curioso es que en esta ocasión la población se organiza, logra desarmar a los soldados, los lleva a la cárcel, hay un juicio. Todo eso es lo que nos narra Florentino desde sus recuerdos de niño, ¿no? Que lo narra un niño que asumimos que es Florentino Solano. Bueno, esto es una crónica, no en el sentido occidental. ¿Es una novela? No es una novela, no está en el reino de lo ficcional. Aquí es donde aparece la categoría oralitura y donde es necesario encontrar otras categorías para explicar esta literatura. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Este es un libro, ahorita se los muestro, de Antonio Mario Molina Cruz, perdón, Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul en zapoteco. Pueden consultar el audiolibro para que lo escuchen en zapoteco. Claro, también está en español, ¿no? Lo que estábamos hablando hace unos instantes, pero lo pueden googlear. Entraría en en la tercera categoría también del Lepelirá, ¿no? Esto es básicamente un nahual, Pancho Culebro, con otros nahuales, se unen para evitar la instalación de una transnacional en Oaxaca. Y bueno, creo que me faltaba una diapositiva. Bueno, si no, se las muestro. Y ya la última diapositiva, por favor, para poderme despedir. La Socamati Nocniwan. Gracias, hermanos, es lo que quiere decir en el náhuatl de el Centro Alto. Y bueno, había traído todo mi bonche de libros para hacerles una reseña de cada uno, pero
ya no me dio tiempo, igual ahorita con las preguntas, da tiempo y podemos hacerlo, pero bueno, me dijeron que 1 hora y bueno, me pasé 1 minuto. Muchas gracias, Tlazocamati no ni bueno. Tu micrófono normal. Gracias. Sí, antes que nada, bueno, pues, disculpas, no supimos bien de dónde venía como ese otro, decían, audio que estaba por acá contaminando, pues ahora sí que el audio de Gabriel, pero bueno, ya se pudo resolver y la verdad es que estuvo muy activo el chat y sí, por supuesto que hay varios comentarios. Uno por acá que pesqué es de Claudia Bernal, dice el Museo de Lenguas Indígenas, se explica increíble todas las lenguas. Entonces, bueno, para quien le pueda interesar. Dice también Alejandra Ortiguza, agradezco esta distinción en relación con las lenguas mexicanas. La verdad es que son, o sea, pensar, reflexionar en todo esto, Gabriel, pues también es, yo creo que parte de reflexionar en la historia, sí, de la historia de la lectura, la historia del lector, la historia de la lengua, la historia de cómo tradicionalmente llegan a nosotros todas estas historias a través de diferentes lenguas, de diferentes tradiciones, pero sobre todo los medios. Entonces, bueno, dice Maribel García, bueno, ya lo leo de aquí. Maribel García Rojas, primero Tinta Dorada. Dice, respecto a los letreros en inglés, lo ideal sería tener los letreros en las diversas lenguas originales de México, aparte del letrero en español y en inglés. Bueno, ahí Sí, está una pregunta. yo sé que no se pueden poner en las 68 lenguas y menos en las 365 variantes, pero en el caso específico de Oaxaca, pues claro que deben de estar en español y al menos en las lenguas que se hablan en Oaxaca, ¿no? No solamente en español. Claro. Dice Maribel, ahora sí Maribel García, que es de la Ciudad de México. Realmente, esto que hizo un poquito ahí de cosquilla, precisamente porque, bueno, bajo la intención no fue esa o no fue pensada, o bueno, fue por otro lado, pero dice, realmente entro en crisis existencial con todo lo que nos compartes. Pues a mí, todas estas figuras como Vasconcelos, pues nos fueron afirmadas como impulsores de una educación visionaria. Creo que esto Sí, hace cosquillita. occidentalizante, ¿no? Es la idea de que los indios van a dejar ese... Está, por ejemplo, en Vasconcelos, sus cruzadas alfabetizadoras, que ya desde cruzada el nombre lo dice mucho, pero, por ejemplo, lo pueden consultar en línea. Están en línea sus 2 colecciones, la colección verde y la colección blanca. Bueno, habla, por ejemplo, de los clásicos de la literatura universal. Y uno diría, no hay ningún problema en que accedamos a la universalidad, ¿no? Claro, pero si ven la colección, el universo para Vasconcelos se llama Europa. No van a encontrar literatura. Tal vez creo que hay una parte de la India, creo que el Ramayana lo incluye, pero ya saben, en lo antiguo, ¿no? Pero literaturas originarias no hay. No. Fuera de Europa, para Vasconcelos, no hay el mundo. Entonces, sí, ha sido muy ensalzado porque es una élite criolla la que surgió con nuestras independencias. Lo diré así, perdón, no sé si los pongo en crisis, pero un poco ese es el sentido también de esto. Nos han hecho, el primer agente extractivista, el primer apropiador cultural es el Estado mexicano. México no es la continuación de algo llamado Aztecolandia. Ven ahí cómo se borran las otras 67 lenguas, ¿no? Como si nada más existiera el náhuatl. Pero no, no es Aztecolandia. El México lo pueden ver en las fronteras, en los estados, en la demarcación política. México es la continuación de la Nueva España. Entonces, bajo ese discurso, claro que Vasconcelos y que Octavio Paz, pues, claro que se van a echar porras entre ellos, ¿no? Acá a partir del fondo, ¿no? Han hablado mucho de la mafia en el poder, ¿no? Bueno, Sí. hay una mafia en el poder cultural desde la colonia que no se imaginan. Qué bueno que esos tiempos están cambiando.
Sí, y sobre todo, Gabriel, bueno, haciendo yo un comentario también, eran estas élites por quienes también estaban respaldados, ¿no? Quienes eran quienes quienes respaldaban pues sus ideas, sus proyectos, ¿no? Las élites políticas son lo mismos que las élites económicas y las élites culturales. A mí, por ejemplo, me da mucho gusto que hoy, incluso en tema de redes sociales, se critique, ¿no? Se note lo ridículo que es este grupo que llaman Mexica, ¿no? En lugar de que se erija como durante mucho tiempo en el aspiracionismo a lo que debíamos aspirar, ahora se note lo ridículos que son, ¿no? Bueno, antes de continuar con las preguntas, déjame mandar saludos, Gabriel, porque, mira, se han conectado de Guerrero, de Honduras, de Jalapa, Jalisco, Paraguay, Coahuila, Parras, Coahuila, Leticia Mendoza, creo que por aquí hay muchos admiradores y admiradoras que también estamos, bueno, también pues digo, yo presumo estar en este diplomado de literatura latinoamericana y que bueno, Gabriel pues también ha sido nuestro maestro. Leticia Mendoza, muchos saludos, qué bueno que te conectaste. También mandan saludos de Tamaulipas, de las escuelas normales, Yautepec, Morelos, San Luis Río Colorado, Texcoco, Tultitlán, Estado de México. Felipe Zuli te manda felicitaciones. De Ticul, Yucatán también se han conectado, de Puebla, de Atzompa, Oaxaca, en fin, muchos saludos, muchas gracias por estarse conectando y pues ojalá que puedan compartir este video, regálenos un like y compártanos en sus redes sociales y con sus comunidades lectoras. Y ahora sí continúo con los comentarios y preguntas dirigidas a Gabriel. También nos comenta Maribel García, dice, el tema del mestizaje me lleva a reflexionar en la dificultad de comprender muchos elementos de las culturas y saberes de los pueblos originarios. Sí, bueno, yo le podría, digamos, comentar o ampliar, porque esa preocupación ¿no? que la tenemos todos y qué bueno que la tenga. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, en teoría literaria, sobre la obra de José María Arguedas, ¿no? Que mencionaba hace rato, se ha mencionado que hay dos tópicos que la definen, que es el forasterismo y la orfandad. Y si uno lee la obra de José María Arguedas, pues uno dice, claro, ¿no? El personaje siempre es un forastero, un migrante y está huérfano. Pero recuerden que esa obra está hecha desde la cosmovisión quechua-andina. Y en la cosmovisión quechua-andina no es lo mismo orfandad y forastero. El término correcto sería en runa simi, en lengua quechua, sería huacha, que significa huérfano, pero no huérfano de alguien que no tiene padre y madre, sino alguien que ha dejado su ayu, su comunidad. Sin ese conocimiento de la cosmovisión, sin esos conceptos, bueno, cualquiera diría, leer a Arguedas y decir que es forastero y que es el sentimiento de orfandad, lo estamos viendo desde una visión colonizada y lo peor de los casos, una visión parcial, ¿no? Yasnaya tiene otra frase que me gusta mucho, hablaba ahorita del bilingüismo, ¿no? Los escritores en lenguas indígenas crean un puente entre las culturas originarias y el mundo, por decirlo así, mestizo, ¿no? A mí no me gusta, pero para que nos entendamos, ¿no? Brincan de un lado a otro. Pero de este lado del mestizo para allá, nadie cruza. Creo No, que deberíamos cruzar, bueno, esa es la intención de esta charla, invitarlos a que también crucen del otro lado, se van a encontrar con sin fin de maravillas, pues, ¿no? Y yo creo, Gabriel, ahora que lo comentas, yo creo que esa es una intención o algo que está brotando de estas comunidades lectoras, de salas de lectura y de clubes de lectura, porque se están visibilizando muchos pueblos que pues no estaban como en esta visión y que están recuperando, están yendo hacia ese origen, brincando del mestizaje hacia el otro lado. Yo acabo de tener una discusión con una amiga en uno de los grupos de investigación, porque probablemente lo han visto, una traducción del Principito creo que es al Maya Tzotzil y al náhuatl. Entonces me lo decía como, mira, te va a gustar.
horrendo. Eso es lo que hemos hecho desde la colonia, llevarles la cultura occidental a estos pobres inditos ignorantes. Eso es lo que nos han hecho. Se tendría que ser al revés. Ahorita que nombraba las comunidades, los lugares en donde se enuncian, bueno, para aprender a leer, para que uno le guste la lectura y tal, uno empieza con lo propio, porque nuestras historias, nuestra forma de concebir el mundo y lo literario no va a formar parte de la literatura, porque hay que ser francés o inglés o norteamericano para que esa literatura sea valiosa. Es algo que nos han robado y ahorita con sus clubes de lectura me parece un acto de resistencia cultural genial y más si se abre, digamos, esta visión descolonizante de la cultura. La cultura no es ni de élites ni para espíritus exquisitos y mucho menos para hombres blancos heterosexuales anglosajones. ¡Bravo! Se ha dicho. Gracias, Gabriel, por el comentario. Dice Silvia Villaseñor, ¿y el término oratoria viene de alguno de los términos que menciona? O sea, de oratura, quizá. No, a lo mejor han escuchado, por ejemplo, psicología forense, ¿no? O leyes forenses, no me acuerdo qué tal. Viene de foro. Un orador es el que estaba en el foro y todos los discursos se hacían de forma oral. Ya no lo mencioné yo aquí porque ya que apenas si me alcanzó el tiempo. Pero el fetichismo de la escritura en nuestra cultura, piensen, por ejemplo, en nuestro sistema judicial. Eso últimamente ha cambiado. Pero, por ejemplo, si vieron Presunto Culpable, el documental, todo eso se hace con legajos y legajos de escritura. Y nosotros tenemos la idea, por la televisión y por los medios masivos, que un abogado defiende al culpable en un discurso, ¿no? El sistema norteamericano, que es de oratoria, de oral. Bueno, ese es el fetichismo de la escritura. Pensar que si está escrito es real y si es oral no lo es. Pero bueno, en realidad el pensamiento, piensen en los diálogos de Platón, son obras de teatro. Porque se hacían de forma oral. Entonces, lo de oratoria viene del discurso, ¿no? El arte de convencer, viene de la misma raíz, oral. Sí, de eso sí. Perfecto. Bueno, dice Maribel García también vuelve a preguntar, pero creo que también ya lo habías comentado. ¿Qué textos recomiendas para tener un acercamiento a estas visiones, es decir, a la que explicas, o revaloración de las mismas? Pero creo que también ya mencionaste ya varios libros. Pero qué bueno que me preguntan, porque si no me iba a ir sin hacer el comercial. Perfecto, adelante. Yo tengo aquí un montón de libros, les podía hacer el desglose uno por uno, pero, por ejemplo, en las páginas web hablaba del Estado, ¿no? En esta relación un poco contradictoria a veces, pero pueden entrar al INALI, al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, o al INPI, y ahí van a poder descargar los premios PLIA de literatura. Por ejemplo... Sí, por acá está. Les hablé de Sol Quemó, la escritora maya. Yo tengo el libro, ¿no? Le estoy enseñando, pero lo pueden descargar gratuitamente. Lo mismo ocurre con los premios de Nezahualcóyotl que da la UNAM. Y Educal tiene unas ediciones, la verdad, ni se ve el título de tan viejo que estaba ahí en las librerías ahora que lo fui a conseguir. El amigo librero que me ayudó, si me está viendo, le mando un beso porque buscó en el último rincón del archivo para encontrarlo. Pero Educal tiene un montón de literatura en lenguas originarias y hay unas editoriales, entonces quería aprovechar para hacer el comercial. Oralibrura, Cooperación Editorial, y Pluralia Ediciones, 13 Raíces, si no me equivoco. Esas, googleenlas, aparece en la web, les va a venir todo un catálogo, y una página web más de Hubert Matigua, se llama Gusanos de la Memoria. Ahí van a poder también descargar y encontrar un montón de literatura que seguramente les va a gustar. Bueno, obviamente no toda la literatura es cuestión de gustos, ¿no? No toda les tiene que gustar, pero seguramente encontrarán algo que les guste.
Y ya, que acabé con mi comercial, perdón. No, gracias. Sí abres como un tema muy inquietante y una puerta para buscar y para volver a reflexionar en esta tradición que pues hemos aprendido así, ¿no? Y que nos mantenemos hasta que no se reflexiona, hasta que no se cuestiona una postura o una mirada, pues no se mueve. Y creo que estamos en una época en la que precisamente este mundo de virtual, de vínculos, de cercanía, nos permite retomar y volver a reflexionar aquello que ya estaba dado por hecho. Ay, perdón, se me estaba pasando que creo que nos están viendo también en otros lugares de América Latina. Sí, También así allá es. hay, ahorita pienso, por ejemplo, en el Perú, Ujú. está Ediciones Altazor, donde han. Pero es un caso también particular, ¿no? Porque no escriben o no han encontrado mucho escritura en bilingüe. Lo que hay es una escritura, ay sí, híbrida desde José María Arguedas entre español y quechua, que uno tiene que aprender quechua para poder analizarla bien. Pero ahorita pensaba, por ejemplo, en la editorial Altazor en Lima y Siete Culebras en el Cusco, ¿no? Son las que yo he conocido. Que en otros lugares de América Latina seguramente también hay, nada más es cosa de que busquen, encuentra. Sí, sí, estoy leyendo los mensajes que tengo aquí, pero también siguen llegando mensajes respecto a dice Rixoma, abrió un universo, al menos a mí me lleva a un autoanálisis y de observación. Y respecto a los libros, dicen, para acercar a los niños, ¿qué libros puede recomendar? Yo creo que estamos es una oportunidad de hablar y de Este, enamorar a los niños. en lo que les decía ahorita del INPI, pueden entrar a la página del INPI, Ay, ay. bueno, mencionaste en mi presentación, yo trabajo en la maestría en diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco. Ahí hemos tenido dos proyectos que me han parecido maravillosos. Uno aquí en Milpalta, en Momosco, en Sí. Malacastepec, Momosco, de mi querida Isela Sospatronic, lo pueden buscar así en las redes. Mañana va a presentar su libro en agua de Milpalta aquí en el Paro Tecom, si no me equivoco. Y yo otro de Mitzi Juárez, en Oaxaca. Pero ahorita que me preguntas de literatura infantil, ella ilustró un libro que se llama Tacho Tlacuache y la cosmovisión, si no mal recuerdo, es Otomí, pero la pueden buscar en la página del INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, o el INALI, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y ahí lo van a poder descargar gratuito. Hay un montón de audios, de videos, de libros, y que son gratis, ¿no? Digamos, esta parte del Estado neocolonial algo está haciendo bien últimamente, y entonces hay un montón de material de literatura infantil y les hablaba de los cómics en lenguas originarias. En las redes sociales pueden buscar un grupo que se llama Activismo Digital en Lenguas Originarias. También están haciendo un montón de cosas, infantil y juvenil, les va a gustar. Y a propósito de esto, dice Denny Miranda, dice, excelente charla, te mandan muchas felicitaciones, Gabriel, aquí en el chat. Dice que ojalá se mencionen a más mujeres escritoras en letras en lenguas indígenas. Yo creo que también este es otro de tus temas, Bueno, la verdad, fíjate que no, pero como mi ¿no? pareja es feminista descolonial, hace mucho tiempo que me jaló las orejas, entonces ahorita ven que les dije que me faltó me faltó una diapositiva. Les iba a hablar de Solo por ser mujer, de Sol Quemó, y la incluí en la primera lista. Esa es una novela que llamaríamos de no ficción. Es el juicio seguido a una indígena maya en Yucatán, en Mérida, que asesina a su marido, obviamente porque es víctima de violencia. Es un caso real. Literatura de no ficción, la verdad no le hace justicia a lo que les decía en la conferencia, pero para que me entiendan, ¿no? Hoy también les traía, por ejemplo, la acaba de presentar Ruperta Bautista, de Estrella Jaguar, una novela que encuentran esta oralibrura, la que les comentaba. No, en el mundo de la literatura de lenguas originarias, sí déjenme decirles que, sobre todo en poesía, ¿no? En poesía, todo, las mujeres la rompen con todo, ¿eh? No, ahorita les hablé de Natalia Hernández, pues porque me gusta mucho, porque me firmó mi libro ahora que vino aquí a mi pueblo.
Bueno, que no me conozcan, yo vivo en un pueblo alejado en la sierra de Xochimilco. Entonces, que Natalio Hernández viniera a presentar el libro acá al pueblo fue una locura, para mí. Y lo que más me encantó fue que el público, niños, una maestra llevó a sus niños de secundaria, muy respetuosos y todo, pero los niños, los chicos, adolescentes, ¿no? Pubertos, secundaria, le preguntaron al Temastiani Natalio náhuatl. A él también le Sí, sorprendió mucho y eso demuestra que hay un brinco generacional en la revitalización de las lenguas originarias. Los sí, papás no hablaban, pero los abuelos sí hablan sí. con los hijos. Wow. Entonces, bueno, sí, las mujeres se van a encontrar un montón, ya les dije dos, ¿no? Natalia Toledo, no, hay un montón. Ahorita, por no equivocarme, no dejar una afuera, hay un montón. Sí. Bueno, pues ahí está. También busquen ahí en Tierra Adentro, también, por ejemplo, perdón, no recuerdo ahorita el nombre de la poeta, pero Sí, también sí, busquen, Benzulul, está. seguramente. Sí, no, Y sí, y ya, también en tierra adentro a cada rato hay intelectuales indígenas que publican ahí. Sí, exacto. Sí, ya la entrevistamos y de verdad es que es una joya. Léanla, acérquense. Y bueno, vamos a continuar porque nos queda poco tiempo. Y mira, respecto ahorita, porque ya diste un poco de tus datos, sí, dice Silvia, perdón, ¿de dónde es originario? El maestro podría dejar sus datos para seguirle. Ya varios piden tus datos. Hay alguien que también pide apoyo, que si te puede buscar para su investigación doctoral. ¿Dónde te pueden encontrar? Y ahorita seguimos con las preguntas porque todavía hay, pero se va a ser prudente en este momento. bueno, yo soy originario de Colhuacán, ¿no? En la Ciudad de México, pero desde hace unos años les digo que yo vivo acá en Xochimilco, en un pueblo originario de Xochimilco, alejado del mundanal ruido. Pero mi padre adoptivo es quechua, ¿no? Por eso el chullo. Este, Más bien, yo no empecé con las literaturas en lenguas originarias en México. Eso me parece un oxímoron medio raro, ¿no? No creo que sean lenguas mexicanas, pero para que nos entendamos. Sino a partir de mis estudios en literatura andina y como les comentaba hace rato del concepto huacha, pues más bien entendí que uno no podía analizar la literatura andina sin conocer la cosmovisión andina. Entonces, por ahí también un poco de la rareza, tanto de mi indumentaria como tal vez del acento, ¿no? Mi papá adoptivo académico es quechua. Y en cuanto, bueno, no me vayan a ir a tirar hate, ¿eh? Porque el neohispanismo está bien con todo, los bloqueo. En mis redes sociales aparezco como estoy aquí, no sé si se alcanza a ver, Gabriel Tlahuilcoatl. A ver si nos ayudan ahí en el chat. Sergio, que andas por ahí en el chat, de anotar ahí el nombre de Gabriel Tlahuicoatl. Tlahuicoatl. Mm. Em, En el Facebook, en el no Facebook. uso otras. Bueno, creo que tengo un Instagram, pero nunca entro. Bueno, Como, pues ahí pueden buscarlo, por como favor. ya estoy más grande, yo me quedé en el Facebook nada más. Y en cuanto a mi correo, pues es mi nombre, Gabo Soto, arroba yahoo.com.mx. No se les vaya a olvidar el MX porque eso siempre me pasa. Me llegan correos de otro y creo que los míos no Ay, llegan. Es Gabo Soto, de Gabo de Gabriel, Gabo Soto con S, Gabo Soto arroba yahoo.com.mx. Y bueno, no sé, a la persona que dijo sobre su investigación doctoral, pues yo creo que ahí nos apoyaremos, ¿eh? Porque yo también ando en las mismas, no soy ningún doctor con 4 doctorados, no, estamos en las mismas, pero pues esa es la idea de la Academia de Colonial, ¿no? Construir redes. Con mucho gusto, me gustaría también conocerlos y aprender de lo que hacen en otros lugares. hay muchas preguntas todavía y es que la verdad es que sí están buenísimas. Em, a ver, voy a tratar de irlas como resumiendo. Ah, a ver, de Hipatía. En sentido estricto, el pueblo originario y lengua originaria van de la mano, ¿o no? Sí, pero acá quisiera hacer una acotación. La trampa del Estado neocolonial
es que cambió a los indígenas por campesinos. Claro. Si piensan en el Ejército Libertador del Sur, eh, publicaba sus manifiestos en lengua náhuatl. ¿Por qué lo haría? Pues porque su ejército hablaba náhuatl, era un ejército indígena. Pero en la idea de que todos somos iguales y este discurso en apariencia democratizador, lo que convirtieron a los indígenas fue en campesinos. Y luego otro truco, al respecto de la pregunta, claro que lengua originaria, pueblo, territorio, cosmovisión van de la mano, pero nos han hecho pensar que si alguien no habla la lengua, entonces deja de ser indígena. Ese es el criterio mediante el cual el Estado dijo, entonces ya los indígenas son bien poquitos y ya mero se acaban. Y bueno, es que uno no deja de hablar su lengua porque le guste, sino la educación se da solamente en español. Bueno, ahora ya hay educación bilingüe, intercultural, pero hasta hace muy poquito uno tendría que hablar español. Entonces es un truco maquiavélico, ¿no? Les prohíbo que hablen su lengua, cuando ya no la hablan les digo que ya no son indígenas. Esos criterios, por ejemplo, no aplican en Estados Unidos y en Canadá, donde no importa que uno no hable la lengua indígena, sino que tenga sangre indígena. Es decir, si alguno de tus padres es indígena, inmediatamente tú eres considerado un indígena. Entonces, sí van de la mano, pero no se dejen llevar por la idea de que si no hablo una lengua indígena, no soy indígena. Pueden aprender. Ok, dice Ana María Pérez, ¿qué opinas de la gentrificación? ¿Realmente es una amenaza para los saberes ancestrales? Sí, la gentrificación y lo que va de la mano, que es el extractivismo y la banalización, tiene que ver con los intereses, lo que ha pasado con la Guelaguetza, por ejemplo, ¿no? Es decir, se hace todo lo originario, se convierte en una versión light, folclórica pues para que los turistas vayan a dejar ahí su dinero, ¿no? Es en lo que pasa en la Riviera Maya, ¿no? En Cancún y en tantos otros lugares. Yo, antes de que me acusen, a lo mejor dirán que yo ando ahorita muy folclórico con el chullo y el rebozo. Bueno, si por acá andan mis alumnos, no dejarán mentirles. Yo así me he visto diario. Yo así voy a dar clases a la UAM. No me he disfrazado de indígena, ¿no? Así me he visto diario. Es la diferencia entre esta apropiación cultural, ¿no? Que tiene que ver con el capital apropiándose de lo que pueda vender, ¿no? Y si la cultura o apenas algunos rasgos de las culturas les va a servir, lo van a vender. Bien. A ver, vamos a la última. Bueno, un comentario, oralitura de Felipe Zulik Jiménez. Oralitura y oratura. ¿Vanguardias de la literatura indígena? A ver, no entendí. ¿Era un libro No, es Ah, como pregunta si la oralitura y oratura, y luego pregunta, ¿sabes? Signo de interrogación. ¿Vanguardias de la literatura indígena? No, Maneras el de decir. término oratura y oralitura, bueno, espero haberlo explicado, no está rápido. La Sí. oratura sería la oralidad con una intención estética. Un contacuentos, por ejemplo, es un orator, ¿no? La oralitura es cuando esa poética de la tradición oral se plasma en escritura. Ahora, esos son términos nuevos, les dije de Yolo Fal, la conferencia que dio en el Colmes, creo que fue en el 91. Ahora, eso no quiere decir que antes no existiera, sino que no existía el concepto. Probablemente el primer oralitor sea Huamampo Madayala. Ahora, lo de las vanguardias era en el Perú, precisamente, específicamente en Puno, ni siquiera en Lima, hay una vanguardia andina. Lo pueden encontrar con el boletín Titicaca. Ese lo pueden descargar de la red, gracias al Ministerio de Educación del Perú. Entonces, piensen, por ejemplo, en México no tuvimos una vanguardia indígena. Nuestras vanguardias, nuestros dos principales grupos de vanguardia, unos se sentían franceses y los otros hacían una caricaturización de lo que le estaba denominado México. Ya saben, sombrero de charro y tequila, ¿no? No tuvimos una vanguardia indígena, no porque no existieran, sino porque
Los medios de producción y de difusión, obviamente, no les impedían llegar, pero en el Perú sí. El caso, por ejemplo, de César Vallejo, muy reivindicado por la tradición indígena en el Perú como parte de la cultura andina, incluso, aunque escriba en español, lo cual me lleva al punto anterior, ¿no? La pregunta anterior. Pero sí, hubo una vanguardia andina en el Perú. Eso. Bien, y a ver, ya vamos a finalizar con las preguntas. Dice, a ver, esta última. ¿Qué bibliografía recomienda para ahondar en los términos de oralidad, oratura y oralitura? Porque en realidad, bueno, yo también yo digo como actriz o narradora oral, cuentacuentos, como quieran llamarle. También es toda una cuestión de lo que tú también planteabas. O sea, la oratura. Oralidad, tiene que ver también con un performance, y precisamente porque no solamente porque lleva consigo otras cosas que es la memoria, y con la Eh, memoria un montón de herramientas que estilizan la escena. yo no lo mencioné, pero ahorita que lo dices, por ejemplo, el teatro no está hecho para ser leído. Por más que se compren la obra de teatro, nunca va a ser lo mismo que la experiencia de ir al teatro. Ese es un texto espectacular, ¿no? Un texto para ser representado. Vean cómo la escritura no es tan maravillosa como nos habían dicho, ¿no? La oralidad, la performatividad, el hacer en vivo, ¿no? Las tonalidades, todo eso son más importantes, ¿no? Pero bueno, el fetichismo de la escritura es pensar que el libro es mejor que la película, solamente Y, porque está escrito. ¿Y qué libros? Bueno, mencionaste aquí algunos. ¿Podrías repetir nada más uno de los títulos o Sobre lo que... oralidad y oralitura, bueno, en realidad hay poco y se van a encontrar con un problema, el que mencionaba, ¿no? Se manejan de manera indistinta. Pero si entran a alguno de los buscadores de la red y le ponen allí oratura, oralitura, les van a salir un montón. Ahora, yo les recomiendo de entrada leer a Martin Linhart, el de La voz y su huella, a Antonio Cornejo Polar, a ver, se me va el nombre ahorita por el nervio de estar acá en vivo. Bueno, busquen a Antonio Conejo, por favor. A Ángel Rama, Transculturación Narrativa en América Latina. Eso les va a poder permitir entrar a la discusión de oratura y oralitura, que está, bueno, les mencionaba, viene de la Academia Africana. En el Caribe hay mucho, la región andina hay un montón, en México empieza a aparecer, y entonces, bueno, en México les mencionaba pues, la gran académica Luz María Lepe Lira. También pueden leer Arturo Arias, el guatemalteco. Se van a encontrar, digamos, con la otra academia, ¿no? Le llamamos la academia no blanca, o algo que ayer le escuché a Ochicuriel, el cimarronaje académico, ¿no? Los que estamos fuera de esta visión de la academia, pero yo les recomendaría empezar por ahí para los términos de oralidad. Rodríguez Carrizales en Colombia, bueno, búsquenlo. Ahorita andan haciendo su congreso ahí en Colombia. Yo debería estar allá, pero no tuve dinero. Pero pónganle Rodríguez Carrizales y les va a salir su libro sobre la oratura colombiana. Bueno, pues saludos también a Bolivia, que Cochabamba, que se ha conectado Colombia, Chiapas, bueno, que se siguieron conectando de los diferentes países de América Latina, estados que se han conectado el día de hoy. Pues de verdad agradecemos mucho su compañía, que estén aquí en este seminario internacional que es para todos, hecho por todos. Pues muy importante que al finalizar la última charla, que va a ser el día de mañana, se va a habilitar un cuestionario para que ustedes lo respondan y de esa manera les va a llegar su constancia de participación. Pero sobre todo, compartan estos videos con sus comunidades lectoras. Pueden ustedes seguir viéndolos, analizándolos, leyendo el chat, que también se vuelve también una fuente de experiencias y de compartición. Y pues muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido una rica noche, una rica tarde, noche de reflexión acerca de este quehacer que lo tenemos, que lo hacemos en las salas, con las comunidades lectoras, con nuestros clubes de lectura o como quieran ustedes llamarle, desde una función voluntaria,
porque sabemos lo importante que es siempre ha sido y en este momento aún mucho más. Así que bueno, no sé con qué te quieras despedir, Gabriel, de todos tus admiradores, todos los que podrán. Bueno, hay muchas preguntas. ¿Dónde podré estudiar otomía? Bueno, muchos. Sigan las preguntas. Pero bueno, ya Uy, después en las redes sociales hay un montón, ¿eh? ¿Mande? En las redes sociales hay un montón de cursos Sí. y de escuelas. Y de todas maneras, realmente ustedes ya hay- tienen las redes sociales de cómo contactar con nuestro Gabriel para que pues sigan. Qué bueno que inquieto. ¿Con qué nos dejas? ¿Qué sería lo último que nos podrías comentar, Gabriel, antes de No, despedirnos? pues agradecidísimo de que me invitaras, de pues, poder aquí compartir con ustedes, en un esfuerzo que hacen que a mí me parece encomiable. Te decía antes de que empezáramos la sesión que yo hasta hace algunos años tenía mis reticencias con el Fondo de Cultura porque me parece una institución bien blanquita, bien elitista, ¿no? Cuando Sí, claro. abrían librerías en las mismas zonas de la pequeña Ciudad de México, en lugar de expandirse. Entonces, pues muchas gracias por lo que están haciendo, democratizar la cultura, y a la gente que está viendo, pues decirle que le echen muchas ganas y que pues tomen en sus manos el poder que tienen para forjar pues su cultura literaria y hacia los demás, y pues que no permitan que discursos desde el poder les digan qué está bien y qué está mal y a qué deben aspirar. Yo al contrario les admiro mucho por los clubes de lectura, conozco algunos fuera del Fondo de Cultura. Explotaron mucho, creo, con la pandemia. A mí me parecen encomiable la gente que se reúne para leer y conversar. Hablaban de la gentrificación, es todo lo contrario de eso. Y recuerden, leer en voz baja, si quieres, con eso terminamos, con eso termino. Leer en voz baja es un invento del siglo XIX, ¿eh? La lectura es una cuestión comunitaria. Se lee en voz alta, se lee para los demás, para discutir, para interrumpirse, para dialogar. No, nunca más una lectura individual, silenciosa, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Gracias, Gabriel Soto, Hernández Soto. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos pues el día de mañana, que sería nuestro cuarto y último día del Seminario Internacional de Lectura. Mañana también vamos a tener una mesa con clubes de lectura. Vamos a tener también la presencia de la maestra Luisa Huertas para hablar acerca de la voz y la lectura en voz alta, y también pues de toda esta sonoridad de muchas lenguas que nos acompañan. También va a estar Paloma Sáenz, bueno, pues será pues también el cierre el día de mañana. Así que los esperamos mañana en punto de las 11 de la mañana, y no dejen de darnos un like y de compartirnos en sus redes sociales. Muchas gracias. Hasta el día de mañana.